Vamos a hablar hoy de dos libros. El primero es este libro, que apareció en el 2020, antes de empezar la pandemia, sobre Miguel Lleras Pizarro, Una vida en contravía. Yo escribí este libro porque Miguel Lleras Pizarro fue un amigo mío, pese a que nos llevábamos casi 40 años de diferencia. Él había nacido en Bogotá en 1916, yo en 1953 en Cúcuta, pero pese a esa diferencia, cuando nos conocimos yo tenía 25 años y él tenía 61 años o algo así. Fuimos muy amigos y Miguel Lleras Pizarro fue una persona importantísima en mi vida. Él era primo de dos presidentes de la República, del presidente Alberto Lleras Camargo, que fue 2 veces presidente, del 45 al 46, para terminar el periodo del presidente Alfonso López Pumarejo, que renunció en el 45 por los escándalos de su hijo, y que luego fue presidente a la caída de Rojas entre el 58 y el año 62, y que era Alberto Lleras Camargo, el gran estadista colombiano de esa época y de muchos años, en la época que Colombia no tenía figuras conocidas en el exterior. Alberto Lleras Camargo era el colombiano más importante en el exterior, había sido secretario general de la OEA, y en un momento en que casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores militares, por generales o por coroneles, como en Venezuela, que estaba Marcos Pérez Jiménez, Colombia brillaba en el concierto latinoamericano porque tenía un presidente civil y además un presidente muy culto. García Márquez decía que Alberto Lleras era un escritor extraviado en la política. Entonces Miguel Lleras era primo de Alberto Lleras y de otro presidente que fue Carlos Lleras Restrepo. Miguel Lleras estudió Derecho en la Universidad Nacional y fue el primer director de la Escuela de Policía General Santander. Él era un civil, él fue el primero que se ocupó del derecho de policía y él tenía una visión de la policía como un cuerpo desarmado o poco armado que defiende a los ciudadanos, y él quería profesionalizar la policía. Llevó a muchos colegas a hacer tesis de grado sobre la policía y hoy en día en Bogotá la escuela de posgrados de la Policía Nacional se llama Miguel Antonio Lleras Pizarro. Don Miguel, él me decía a mí, don Alberto, yo tenía 25 años, me debía decir Alberto, pero me decía don Alberto y yo le decía a él don Miguel, y siempre nos tratamos de don Alberto, don Miguel. Entonces, él trabajó como abogado litigante muchos años y en los años 60 lo nombraron magistrado del Consejo de Estado en una época en que los magistrados de las altas cortes eran elegidos por cooptación, es decir, los magistrados que están en la corporación eligían al que faltaba, al que se había retirado o la vacante que se creaba. Y él estuvo muchos años en el Consejo de Estado y luego al final de su vida fue nombrado en el año 78 magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En esa época no había Corte Constitucional como ahora, sino que dentro de la Corte Suprema de Justicia había una sala constitucional que cumplía las mismas funciones que hoy tiene la Corte Constitucional, o sea, el control de constitucionalidad de las leyes. Y en el año 75-76 yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de los Andes. Miguel Lleras era muy conocido, lo conocíamos mucho los estudiantes de Derecho, porque él casi siempre salvaba el voto, o sea, siempre iba en contra de la opinión de la mayoría. En el Consejo de Estado
y en la Corte Suprema. Él era un jurista contestatario y él a veces escribía artículos en El Espectador. Yo les voy a contar por qué lo conocí. Él escribió un artículo y otro columnista del Espectador le contestó diciendo no, el doctor Lleras Pizarro está equivocado. Entonces, a raíz de ese columnista que escribió una columna en contra de Lleras Pizarro, yo le escribí a él una carta diciéndole, el que tiene la razón entre los dos es usted. Le escribí una carta al Consejo de Estado, que en esa época no habían inaugurado el Palacio de Justicia, sino funcionaba en la calle 12 con octava. Entonces, él me contestó publicando mi carta en su siguiente columna en El Espectador, diciendo, ante la polémica que se ha suscitado, hago mías las palabras de un estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes que se llama Alberto Donadío, y entonces abrió comillas y citó la carta mía. Y luego se comunicó con la Facultad de Derecho, quería conocerme, me invitó a comer a su casa. Por supuesto, todos mis compañeros decían, pero ¿usted de dónde es amigo del doctor Lleras Pizarro? Yo no era amigo del doctor Lleras Pizarro, pero nos volvimos amigos. 2 veces a la semana me invitaba a comer a su casa en Teusaquillo, en la carrera 39A con 16. Y el doctor Lleras Pizarro era gay, pero en esa época no se podía decir. Entonces, yo no supe, yo lo supe mucho después, pero mi papá le dijo confidencialmente a mi mamá cuando supo que yo era amigo del doctor Lleras Pizarro, que era una eminencia en la magistratura en Colombia, que él estaba muy contento de que yo tuviera pues la amistad del doctor Lleras Pizarro, que era una persona muy respetada, pero que él estaba preocupado que pudiera haber otras intenciones. ¿Por qué conoció mi papá, que era vendedor de calzado, al doctor Lleras Pizarro? Mi papá no tenía nada que ver con el mundo judicial y el mundo de las cortes. Pues el doctor Lleras Pizarro en los años 50 había sido gerente de Calzado La Corona, que en esa época era la principal fábrica de calzado en Colombia. Y mi papá tenía un almacén en Cúcuta que se llamaba Almacén La Corona, donde se vendía calzado La Corona. Entonces él iba a Bogotá a hacer los pedidos y allá conoció ese año que él fue gerente, lo conoció y se enteró de la fama que él tenía de gay. Entonces, el doctor Lleras vivía con quien había sido el chofer de su mamá, de doña María, porque como él no se casó nunca, vivió siempre con su mamá María Pizarro. Su papá había sido Julio E. Lleras, que fundó el Banco Central Hipotecario, un banco estatal que daba crédito de fomento para vivienda. Y entonces, doña María, la mamá, tenía un chofer, y ese chofer se volvió el compañero del doctor Lleras Pizarro. Y según el doctor Lleras me contó en una ocasión, a él le gustaba ir mucho los fines de semana a Girardot en el carro por el calor y a bañarse en la piscina del Hotel Tocarema. Y Héctor, que era el compañero con quien él vivía y que era la persona que se encargaba de la casa. Cuando yo iba a almorzar allá, Héctor era el que preparaba la comida. Él además tenía un restaurante en el sur de Bogotá y él sabía de vinos y sabía de cocina, y entonces comíamos los tres. Y en algún viaje a Girardot, Héctor Moreno
le dijo a don Miguel que él había tenido un hijo en una relación ocasional con una señora en Ibagué y que ese niño estaba al cuidado de una hermana de él, que si lo podían traer de Ibagué a Girardot para poder saludarlo, y él le dijo que sí. Y Miguel Lleras se encariñó con este muchacho que tenía 14 años y que estaba un poco abandonado al cuidado de una tía que estaba encartada con ese muchacho. Y entonces decidieron llevárselo para Bogotá. Y entonces cuando yo iba a la casa de Teusaquillo, en esa casa vivían 3 personas y la empleada que se llamaba Resurrección. Entonces Miguel era el abuelo de Héctor Miguel Moreno, que luego le cambiaron le agregaron como apellido Héctor Miguel Moreno Lleras, porque él lo adoptó, y el compañero del doctor Lleras Pizarro, que era Héctor Moreno. Entonces, en el año 78, Miguel Lleras era vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, Suiza, y le pidieron un candidato para ir a Ginebra a trabajar en la comisión y organizar en Bogotá un seminario sobre derechos humanos en los países andinos, en las zonas rurales de los países andinos. Entonces, como el seminario iba a ser en Bogotá y el que lo iba a inaugurar era el expresidente Carlos Lleras Restrepo, le escribieron a Miguel Lleras y le dijeron: mándenos usted un candidato que tiene que hablar español e inglés o español y francés para que venga aquí, nosotros le pagamos el sueldo y él organice con organizaciones y activistas de derechos humanos desde Venezuela hasta Chile, organice ese seminario que lo vamos a hacer al año siguiente. Entonces él me propuso a mí y yo llegué en el año 79 a Ginebra. La comisión es un organismo consultivo de Naciones Unidas, pero es un organismo muy pequeño. Funcionaba en una casa, había un secretario general, un secretario ejecutivo, un abogado uruguayo, Alejandro Artucio, y unos 2 o 3 estudiantes que rotaban, y había un neozelandés que dirigía el Centro para la Independencia de los Jueces en todo el mundo. Entonces era una casa, en el sótano de la casa estaba la biblioteca, la comisión publicaba una revista en inglés, francés, español, creo que alemán también. Entonces el trabajo mío era traducir los artículos que estaban del inglés al español para publicarlos en la edición en español de la revista. Miguel Lleras Pizarro había logrado, como magistrado del Consejo de Estado, que el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, hiciera una donación anual de $10,000 para el sostenimiento de la comisión en Ginebra. Y lo apreciaban mucho, aunque él nunca había estado en Suiza, nunca había ido a Europa. Miguel era un hombre dedicado a la lectura, tenía una biblioteca fabulosa, y 2 veces por semana yo estaba citado a las 7 de la noche a comer. Pues la comida era a las 10 de la noche. De 7 a 10 nos tomamos unos whiskies, Buchanan's, únicamente Buchanan's de 12 años. Entonces, hablábamos él y yo, porque Héctor era una persona de otro mundo, que no conectaba intelectualmente con el doctor Lleras. Entonces, cuando se terminó ese año que yo estuve allá, yo le escribí a don Miguel y le dije: yo termino mi trabajo el 31 de diciembre, ¿por qué no organizamos un viaje que usted venga con Héctor y con Héctor Miguel y hacemos un viaje de 1 mes o 2 meses? Y él me contestaba por carta, porque en esa época no había otro medio de comunicación, por correo aéreo. Me decían: sí, me encantaría, yo no he estado nunca en Europa,
pero no tengo plata y tengo que pedir la licencia en la Corte Suprema. Y yo le insistí, porque él era una persona muy culta y que hablaba de los museos y de las ciudades europeas como si los conociera, pero los conocía por los libros. Finalmente accedió a hacer el viaje, vendió el carro, sacó unos ahorros de la Caja Nacional de Previsión Social, de Cajanal, y en enero llegaron a Luxemburgo, los tres. Yo me había ido de Bogotá con una novia que tenía en la universidad, y entonces viajamos los 5 por carro. Habían calculado mal los gastos, pero no por defecto, sino por exceso. Entonces llevaban $15,000 en efectivo, que era una suma astronómica para esa época. Y el que llevaba la plata era Héctor, y él llevaba la plata aquí en las medias, para que no se la fueran a robar. Entonces por la noche en los hoteles, preocupadísimo él de que no les fuera a alcanzar la plata, porque además ellos no iban sino a magníficos restaurantes y pedían 1 y 2 y 3 botellas de vino, y la cena se demoraba 3 o 4 horas, porque Miguel Lleras era una persona que uno no lo podía presionar. Él se tomaba todo el tiempo del mundo. De hecho, él no iba a trabajar en la mañana. Él tenía al día todos los expedientes, pero él tenía un dictáfono, y entonces él grababa las sentencias, se las mandaba a la secretaria, ella las desgrababa y él iba a trabajar por la tarde al Consejo de Estado, pero tenía todos los expedientes al día. Entonces, por la noche, cuando llegábamos al hotel, Héctor sacaba la plata de las medias, entonces hacía el grupo de los billetes de $100, de 50, de 20, de 5, de 1, para ver cuánto les quedaba, muy preocupados de que se les fuera a acabar la plata. Estuvimos viajando un mes, luego ellos se fueron ya solos para Francia, para España, y afortunadamente hicimos ese viaje porque él regresó a Colombia cuando se le cumplió la licencia, y le volvió un cáncer de estómago que había tenido y se murió en cuestión de un mes. Entonces pudimos viajar y él pudo estar en varios países europeos. En el 2020 escribí este libro contando las anécdotas de él, reconstruyendo algunas de las conferencias públicas que él dio. Él era un magistrado muy famoso en el país en esa época, pero claro, murió hace 44 años, ya no lo recuerda nadie. Era una persona independiente. En esa época había la alternación en los cargos judiciales, porque estaba vigente hasta el año 74 el Frente Nacional. Entonces los magistrados eran la mitad liberales, la mitad conservadores. Y él era, por supuesto, liberal, pero él era más liberal que los liberales, y él, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tumbó muchos decretos del presidente Turbay Ayala por inconstitucionales. Por ejemplo, un decreto que decía que en los consejos verbales de guerra, que en esa época a los civiles les hacían consejo verbal de guerra, los abogados podían consultar el expediente a razón de 1000 folios por día, todos los abogados. Entonces él dijo, eso es imposible, en esa época no había documentos digitales, es imposible que varios abogados puedan en un día ver 1000 folios de un expediente. Entonces, Miguel murió muy joven, de 63 años, y todavía está vivo Héctor y está vivo su nieto, que trabaja en la Fiscalía en Ibagué. Y este es uno de los libros que yo escribí por agradecimiento y por guardar la memoria de un colombiano ilustre y de un colombiano
independiente.